Nunca fuiste al cine. Todas las noches, en el 88.7 de tu dial. This radio station will remain on the air, day and night. Tiempo de descuento, se viene la última jugada. I have an urgent bulletin. Will Sheriff David Sims please contact KAB Radio? Loaiza tambaleante de una cuerda a la otra. Lau se le aplica una violenta derecha al flanco. ¿Cuál es su deseo para esta Navidad? Mi deseo es cambiar de radiodifusora. En las siguientes 2 horas vas a vivir una experiencia cinematográfica en la radio. Apaguen sus celulares y disfruten la función. Comienza. Nunca fuiste al cine. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva edición de Nunca Fuiste al Cine. ¿Qué está pispeando, Rancini? Dígame, ¿qué está pispeando arriba a su izquierda? Estoy buscando pececitos. O alguna estrella de mar. Culona. Agustina Rancini la que habla y estamos charlando acerca de algo que está sucediendo en este preciso instante en el televisor de la radio, La Tribu. Con el streaming que está viendo, yo creo que el 99.9% del país en el mar de Mar del Plata. Qué nitidez tiene esa cámara, ¿eh? Es increíble. Se ve impresionante. Además, las cosas que fueron mostrando, no se podía creer. Qué lindo que es poder tener la posibilidad de verlo, de ver estas expediciones. Exactamente. Paula Ferreiro está ahí hojeando su anotador ya famoso en la historia de la radiofonía argentina. Cuando lo termine lo sorteamos. Con una remera muy linda. Gracias, fue un regalo. ¿Quiere decir qué dice la remera para aquellos y aquellas que no están mirando? Me interpela un poco, mujeres al borde de un ataque de nervios de Almodóvar. Muy bien, ahí esa es la tapa de la película, ¿no? Sí, es el afiche de la película. Exactamente. Está entrando Juaneco como Mick Jagger en el año 94 en el Bubu Lounge. Hermoso. Ahora le ponemos simpatía por el diablo a Juaneco. Sole nos está operando en este instante, ya está por ahí Blasito que está coordinando de aire porque hoy no está Rosaura, que se fue a descansar un poquito y vamos a ir alternándonos en la coordinación de aire y tampoco está Santiago Can que está volviendo en estos días de su viaje por las Europas. Más esperado por todo este equipo. El niño argentino se fue allí a las Europas, dicen que con un barco y se llevó la vaca para tener la vaca atada, sí, como hacía la clase dominante argentina, y sigue haciendo. Va a volver en breve. No vuelve ya porque también sabemos que tiene la Feria de Editores que va a estar dándose la semana que viene, allí en Chacarita, en el Complejo Armedia, una feria gigantesca de libros, de entrada gratuita. Sí, ya le está quedando chico ese espacio a la feria. Es increíble la Feria de Editores porque le quedó chico en un momento el espacio que tenían en el Parque de la Estación, allí en 11, sí, rápidamente. Después, ¿qué me dijo Blasito? Repítamelo. Primero en La Tribu, exactamente, primero en La Tribu. Acá también había una feria, a ver si me ayuda, no sé si ustedes dos se van a acordar porque son muy pequeñas. Bueno, Agus no es tan pequeña. No. Se hacía la Feria del Libro Independiente en un momento acá en La Tribu. La Feria del Libro Independiente no dejó de existir. Yo recuerdo de haber ido a Parque Centenario que la hicieron, a Parque Rivadavia. Aquí en La Tribu después no se hizo más. Pero sí, bueno, se la fueron comiendo también otras ferias como la Feria de Editores y la Feria del Libro de Flores, que se va a hacer en octubre. Bueno, este no es un programa sobre libros. Hoy no viene Lau con su columna porque ya estuvo hace unas semanas. Es un programa sobre cine y vamos a tener muchas cosas hoy. Estrenos que han ido a ver. Yo no vi ningún estreno. Bueno, sí vi un estreno, después voy a estar charlando. Vamos a estar charlando en breve con una compañera que labura en el Museo del Cine acerca del trabajo de archivismo y de composición y de cuidado de cine, de películas. La verdad es un tema que nos interesa mucho y nos gustaría escuchar de mano de alguien que lo hace, cómo se hace ese laburo que es tan importante para la conservación del cine nacional. Y también extranjero que llega acá. Y también vamos a estar charlando ahora rapidito, en el inicio, con un compañero de
Cineclub Rata, que junto con el colectivo Yo No Fui van a estar haciendo una actividad por Palestina de proyección de films y de charla ahí en Flores, en Gavirán al 200. Nos escuchan, si tienen la vieja radio, Espica, como me diría el operador del programa de los viernes, del abuelo, por el 88.7. Y si no, nos pueden escuchar directamente por internet. También nos escuchan en YouTube cuando subamos el programa, en Spotify también. Estás muy distraída, vamos a tener que apagar la tele como si fuéramos unos padres no tan actuales, ¿no? Si encima estoy de espalda, entonces me voy dando vuelta de a poco. De castigo, Rancini se va a la pieza y no puede mirar más el streaming del mar argentino. Decía entonces, nos mandan mensaje al 11 31 26 0887 por lo que quieran, sugerencias, los leemos al aire, saludos, lo que ustedes quieran. Esto es Nunca Fuiste al Cine y recién estamos empezando. Papi, vamos tarde. Que mi amor, no te entiendo qué decís. Que papi va a venir a casa en el auto y ¡pum! Nunca Fuiste al Cine. Bien, han ido ustedes aquí a ver algunos estrenos internacionales que se han dado en las últimas semanas. No hay tantos últimamente, menos estrenos nacionales, tampoco hay mucho, menos. Eso hay mucho menos todavía. Vamos a estar hablando de algunos estrenos nacionales que se fueron dando a lo largo de la semana, pero más adelante. ¿Has ido, Agus, a ver una película internacional? ¿Qué pudiste ver? Fuimos con Pauli a ver Amores Materialistas. Me dije todo el tiempo, tengo que decir que es de Celine Song, no de Celine Dion. Por favor, Agustina, acordate. Pero bueno, es la directora de Past Lives la que trae esta película, que es su segunda película. Y yo pensé que me iba a encontrar con una comedia romántica como la venían presentando, y no, nos encontramos con un drama romántico. Sí. Que está protagonizado por Dakota Johnson, Pedro Pascal y Chris Evans. Y acá conocemos a Lucy, una casamentera que vive en Nueva York, que ya formó muchas parejas, y en un casamiento de esas tantas parejas que formó, conoce al hermano del novio, que es el hombre perfecto, lo que ellas llaman con sus compañeras un unicornio, porque cumple todos los requisitos. Es inteligente, es lindo, todo es perfecto, es alto, que ese es uno de los requisitos que le pedían mucho. Sí. Entonces lo conoce a él y también se va a encontrar con su ex, que es el hombre imperfecto, protagonizado por Chris Evans, quien diría que es imperfecto, que él es un actor que no le fue muy bien, ahora está trabajando de mesero, y que bueno, no funcionó la relación porque no les iba muy bien económicamente cuando estaban juntos. Acá se va a formar algo así como si fuese un triángulo amoroso, que no es triángulo tal, porque no hay una relación paralela entre ellos. Pero bueno, ahí vamos a ir conociendo todo lo que le generan a cada uno de esos personajes, las relaciones, cómo las van llevando y lo que esperan cada uno de esos. Claro, como que no hay un villano, no es que es muy obvio que está bien que ella se quede con uno o con el otro. Uno es muy rico y el otro muy pobre, o sea, vamos a... Tengo una pregunta para... Perdón que te pise, Pau. Tengo una pregunta para hacerle a alguna de las dos, hay que ver si lo saben porque no es específicamente algo de la película en sí. ¿Existen las casamenteras? O sea, porque yo recuerdo de la serie La señora Maisel, pero era en otra época y en la comunidad judía. ¿Pero existen las casamenteras todavía? Salimos preguntándonos eso. Sí, la verdad que no sabría decirte, porque sobre todo, bueno, son como oficios que la gente no suele admitir que utiliza, entonces claro, no sé si siguen existiendo el día de hoy. Claro, acá como que pagaban una membresía y hasta que no daban con uno que les guste o una chica que les guste o lo que prefieran, no seguían teniendo citas. Claro, les iban presentando. Funciona como una especie de aplicación de citas, pero es una persona es una persona la que te lo gestiona. Sí, a mí me costó encontrarle cosas buenas a la película, busqué, dije, a ver, pensá, Agustina, pensá. Y solo le encontró cosas buenas porque es Agus, y es muy buena. Sí, porque de verdad que me tuve que esforzar. Y una cosa es que me gustó
que acá trae como una forma medio actual de mirar las relaciones, porque ya que estamos hablando de una casamentera que te va a buscar todos los requisitos, en un momento hablaba mucho de lo que tiene que ver con el físico de las personas, en otro momento que sea alto, que sea esto, te iban dando todos los requisitos. Y quizás es algo que lo vemos mucho en las redes sociales, en Tinder, en cosas así, que es algo muy visual. El primer encuentro entre una pareja. Entonces quizás eso medio que está bien que lo haya presentado así. Después también me gustó que íbamos esperando una comedia romántica y lo presentó desde un lugar como diferente, más dramático, con personajes más apáticos también. Me costó empatizar con alguno y con el que empaticé, en realidad con la que empaticé, es un personaje secundario, que era una chica que le presentaba a diferentes chicos la casamentera. Después también me gustó ver un poco de la ciudad de Nueva York, siempre que aparece en el cine me gusta. Y acá me recordaba un poquito a Sex and the City, a determinadas que te muestran esa ciudad como bella, como de gente muy bien vestida. Mucho estilo. Mucho estilo. Y está Pedro Pascal, ¿no? Eso me pareció que había que también marcarlo, como que me gustó. Y me sorprendió un poquito Chris Evans, porque uno lo tiene muy en el papel de Capitán América, y acá como que medio se despegó un poco de eso. No te digo que es gran actor, pero como que se creyó un poquito el papel y lo siguió bien. Dakota Johnson no me gustó para nada, por ejemplo. Sí, a mí lo que me pasó con la película es que siento como que intenta instalar una idea de que el amor romántico siempre fue, o el amor en sí siempre fue estratégico, material, calculado. Hay una muy patética escena de inicio que hay como dos cavernícolas que tienen como un intercambio ahí de herramientas, y cuando la mina ve que el tipo, tiene herramientas, entonces es cazador, termina aceptando casarse con él. Es una escena inicial muy patética que de hecho me hizo pensar que nos habíamos confundido de película cuando entramos. Entonces, para mí hay un error también desde que se piensa la película, que es confundir el amor romántico con la institución matrimonio, ¿no? O sea, como que medio que va de la mano. Y aparte, justamente en línea con lo que decía Agus, es como que construye esta protagonista, que es Lucy, muy pragmática, muy cínica, muy calculadora, que repite hasta el hartazgo, o sea, ya lo entendimos, pero el guión te lo reafirma una y otra vez, que ella es materialista, que solo le importa la plata, pero, no acompaña esta construcción hasta el final, porque hace que sea un personaje totalmente incoherente, porque termina tomando una decisión que no va con toda la construcción del personaje a lo largo de toda la película. Sí, además es tan repetitivo que no sé si el espectador necesita que se lo repitan tanto. O sea, estamos viéndolo y lo entendemos. Sí. Basta de decirnos siempre lo mismo. Sí, aparte tampoco es tan difícil de entender, o sea, no es una película que necesita un espectador hiperatento, o sea, ya la ve dos veces, te dice dos veces que le interesa la plata y ya comprendiste lo que es el personaje. Aparte también tiene situaciones muy fuera de lo real, o sea, situaciones como, no sé, Pedro Pascal y ella están una noche y el tipo al otro día ya le da las llaves de su casa, él es hipermillonario y es una mina de toda la noche le estuvo diciendo que lo único que le importaba era la plata, y el chabón agarra y le da las llaves de la casa. Pero tiene 15 casas más, Paula. Claro, sí, pero es extraño. Después hay como... Y hay una cosa muy clave que me pareció en esta película, que fue lo primero que le dije a Gus cuando salimos, que es que no existe la amistad. O sea, no existe la amistad en esta película. El único amor que presenta es el amor romántico. No existe el amor de amigos, no existe el amor familiar, y por eso la gente está tan sola y tan desesperada. Y eso es algo muy lejos de lo real, porque es muy difícil encontrar una persona que no tenga amigos. Y en todo caso, no sé, antes de buscarte un amor romántico, buscate un amigo. Y aparte... ¿No tienen gatos tampoco? No hay nada. Claro, ahí está o sea, todo. No hay otro tipo de amor que no sea... Ese es el gran problema. Sí, no hay otro tipo de amor que no sea el romántico, el que busca estas personas, todos los que componen la película. Y aparte, otra cuestión que también hablamos es que es muy poca la química que hay entre los personajes. O sea, tenés a Pedro Pascal, a Chris Evans, que si vamos a hablar de amor materialista, nos vamos a poner materialistas y superfluos, los tres están fuertísimos. Y no hay una escena que vos digas, piola, qué química que hay entre estas tres personas. La verdad, malísimo todo, muy malo. O sea, sí. Horrible.
Además, algo que decíamos con Pauli también es que la película de alguna forma critica un poco lo que es la superficialidad en las relaciones. Y la película se termina volviendo muy superficial a medida que va pasando, porque los personajes son superficiales y el crecimiento que tienen esos personajes no es por ellos mismos, no es que van aprendiendo, es como que lo hacen o por el otro o porque una situación en particular destraba algo, pero es como eso también raro, no me terminó de cerrar. Sí, o sea, eso, quiere como criticar la sociedad actual, demostrando como esta cuestión del amor rápido, del amor líquido, de perseguir un ideal material. Te pusiste medio de Bauman. Amor líquido. Sí, bueno, pero es eso, o sea, como representar la frustración de una persona cita tras cita y que solo se fija en cuánto mide, cuánto pesa, cuánto cobra al año, cuánto pelo tiene. O sea, los pelados, chau. Sí, los pelados perdieron. Y, o sea, por lo menos en esta película. Y es como que también hay una cuestión que quiere tener como una vuelta de rosca, un poco como decir, bueno, concientizar un poco de el exponerse a este tipo de situaciones, ¿no? Que también sucede en las aplicaciones de citas. O sea, salir con una persona que realmente no conoces es una exposición, es un riesgo, sobre todo para las mujeres. Y la verdad que no está bien abordado, o sea, es como una cosa que muestran ahí como parte, y que encima la protagonista es como que dice, es verdad, son cosas que pueden pasar, o sea, sos una mujer grande que no te diste cuenta. O sea que es una peli, por lo que ustedes repitamos el nombre, Amores Materialistas, la peli, ¿no? Para aquellas que recién se suman a escuchar, medio que se convierte en lo que quiere criticar. Exactamente, sí, o sea, no logra para nada hacer una crítica al vincularse actual, a cómo se concibe el amor romántico, y para mí el mayor error de todos, y la última conclusión que tuve respecto a la película es, conseguite un amigo o una amiga. Bueno. O un gato, o un perro, no sé, habla con tu familiar. O el streaming del mar argentino. O ponete a mirar el streaming del mar argentino, claro, y listo. Y no esta película, preferible. La estrella de mar. Bueno, Blas me parece que fue a ver otra película. No me parece que fue a ver otra película. Fue a ver otra película y me parece que no le ha sucedido lo que le pasó a ustedes dos chicas. Buenas tardes. ¿Cómo va? Los saludo. Estuve primero fuera del estudio y luego bajo el cono de silencio en el rol de cebador de mate. Creo que mi experiencia fue un poco más feliz en sala que la de mis compañeras. Me alegro por vos. Porque fui a ver, vamos a decir, La pistola desnuda, porque así es el nombre con el que se estrenó acá en Argentina las originales. Esta nueva versión se estrenó con el nombre ¿Y dónde está el policía?, que remite un poco a las películas de ¿Y dónde está el piloto? Otra gran película. Vamos a pensar que estamos en una tradición de un humor único en el que podemos ubicar no solo Las pistolas desnudas, sí, son 3 ediciones. Top Secret, yo la metería ahí también, quizás la mejor de todas. Airplane, que es esta ¿Y dónde está el piloto? Si no me equivoco, si tiro mal algún dato, a vos corregime. A mí me gustan esas películas. Bien, sí, es la buena comedia de los 80 y 90 que crecimos viendo en nuestra niñez, en televisión, dobladas seguramente, y que luego nos reencontramos en la adultez, en la versión que cada uno decidió ver. Y a mí me resultó sorprendente este nuevo estreno de una película que nadie pidió, ¿no? Nadie estaba pidiendo una nueva versión de La pistola desnuda. Creo que lo más cerca a este tipo de películas que hubo en el último tiempo fue a principios de los 2000, las Scary Movie, ¿no? Películas que se asientan en parodia a un tipo de películas, claro, con situaciones hilarantes, absurdas, un humor muy permanente de gags en los diálogos, pero también en el fondo, digamos, en todo el plano sí. Hay cosas ocurriendo constantemente a un ritmo muy acelerado que te tiran 10 chistes, un chiste por minuto. Seguramente alguno no está tan bueno, pero en el balance general son películas que nos hicieron reír mucho. Esta nueva edición de La pistola desnuda, entonces, ¿Y dónde está el policía?, es dirigida por Akiva Schaffer, es de este año, protagonizada por Liam Neeson, lo hemos hablado aquí, quizás acostumbrados a papeles más de acción, más del tipo rudo y malo, lo cual creo que hace que de alguna manera funcione un poco más, a diferencia de, ¿cómo se llamaba el actor del original Pistola desnuda? Leslie Nielsen. Leslie Nielsen, Nielsen, ¿no? ¿O Nilsson?
Nielsen, bien. Nunca me acuerdo de su nombre. Que también está en A-Plane. Claro, y también aparece en la Scary Movie 4, me parece. Sí. A mí esa película no me gustó y me parece que él no termina de funcionar demasiado, pero es Leslie Nielsen, era. Murió, ¿verdad? Bien. Lo estaba matando es como, encima. Agus es como el bar. Claro. Sí, no. El bar del cine. Algunos chequean en IMDb, en Letterboxd, nosotros miramos a Agus. Creo que las Scary Movie fueron las últimas películas que de alguna manera buscaron insertarse en esa tradición de ese humor, de ese tipo de comedias. Lo hicieron con cierto éxito, después creo que también se fue desinflando. Todas las películas de los hermanos Zucker, de Abrams, otro más que no me acuerdo cómo se llaman, pero son varios, 3, 4 directores que hicieron varias de estos tipos de películas, y creo que desde entonces, si hubo algún intento en el medio, habrá sido fallido, habrá pasado. Leslie Nielsen, perdón que te interrumpa, ahora que corríjame si no forma parte de alguna de las Scary Movie. Él hizo Drácula, pero muerto pero feliz. De Mel Brooks. Y aparece en Scary Movie 3, él es como el presidente. Tiene una aparición, la de los ovnis es Scary Movie 3, exactamente, que él se confunde en una convención. Sí, es preciosa. Bien, era la 3, no la 4. Bueno, sí, hay algo ahí de Mel Brooks también que está como punto base tal vez de esta tradición. Bueno, vamos a hablar de la que nos compete, que está en salas, con Liam Neeson como el teniente. Bueno, es un spoiler. No es un spoiler, porque lo dice hasta el afiche, me parece. Es el teniente Frank Drebin Jr. Ahí va. Es el hijo del Frank Drebin que conocemos. Hay mucha cita a la película original, un poco al principio, y bueno, al final hay como un homenaje más bien directo. Como su coprotagónico, el rol que tiene la mujer en La pistola desnuda, que es esta que está de alguna manera involucrada en un crimen, y quiere hacer justicia y tiene una historia medio oscura y termina involucrándose con el policía. En este caso es ni más ni menos que Pamela Anderson, que también sorprendió a varios y a varias. A mí me sorprendió porque creo que no la había visto nunca en cine, al menos en los últimos 20 y pico años. Y está bien en su papel. Creo que hay algo que sí podemos decir que le falta a esta película, es quizás cierta fuerza en los personajes secundarios, ¿sí? En sus dos coequippers, ¿sí? O.J. Simpson y el otro que no me acuerdo el nombre del actor, pero esos dos son muy buenos acompañantes. Hay una especie de patiño en esta película, pero un par de escalones más abajo. Se muere por decir algo, pero no sé qué es. Sí, que Pamela Anderson estuvo nominada a los Globos de Oro ahora por una actuación en una película. Mirá, por eso, yo no la tenía registrada. Está resurgiendo Pamela Anderson. Mirá, sí. Como una nueva etapa como actriz de prestigio. Bueno, la trama es básicamente calcada, digamos, en términos de estructura. La pistola desnuda es una película que parodia policiales. Hay un ser del mal que es Richard Kane, que diseñó un aparato que emite una frecuencia que vuelve a la humanidad, a quien le recibe esa frecuencia, lo vuelve al estado de naturaleza. Y se vuelven todos, con el fin de que se vuelvan todos locos y vuelva a conquistar el mundo desde un pequeño grupo de los que se salvan y hacerlo a gusto de piacere una vez que el hombre se haya eliminado. Y bueno, los intentos de Frank Drebin Jr. para descular el asunto van a ser un poco lo que va a llevar adelante esta película. Me hizo reír mucho. Es loco porque uno sabe que esta película de alguna manera está intentando emular un tipo de películas, y particularmente una franquicia que cumplió más de 30 años. Claro, pues la última es del 94, me parece. Claro, sí. Entonces ya la primera tiene 36 años, mi edad, y la última un poco menos. Y me parece que sabiendo eso, es difícil tener una expectativa alta, sabiendo que todo remake o reboot en estos tiempos suele ser bastante fallido. A mí me hizo reír mucho. Hay algunos, hay chistes que van a lo muy básico y elemental, muy propio de las primeras películas.
y hay algo de humor, si se quiere, más coyuntural, ¿no? Chistes vinculados quizás a la brutalidad policial actual de Estados Unidos. Y es una película que de alguna manera en sus chistes no pide, vamos, esto es una frase que nunca se dijo, no pide perdón ni permiso. No tiene miedo de ir por ciertos lugares, no explica, no quiere dejar un mensaje, no hace nada de lo que se está haciendo permanentemente en las películas de género, hechas en Estados Unidos y no solo, que tanto el terror como la comedia romántica como un policial, todos tienen que de alguna manera responder a determinada agenda, y generalmente es lo que hace que las películas terminen como siendo bastante... Che, ¿y se burla flojas. de eso, la peli? ¿Se burla de eso o no le interesa? No, hay algo, aparece medio lateralmente en algún chiste, pero, o sea, es una película situada en el hoy, entonces hay cosas que quizás puedan aparecer, pero no se detiene tanto en eso. Tiene un fin único, que es hacer reír, entonces todo el tiempo hay chistes que se repiten mucho hasta el cansancio. A mi parecer eso funciona. Fui con alguien que no le pareció que no funciona tanto, así que invitamos a que vayan a ver esta película al cine. No hay nada más lindo que compartir la risa en el cine, es algo que potencia la experiencia de la comedia, así que vayan. Está obviamente en todos los cines la nueva versión de La Pistola Desnuda, la van a encontrar como ¿Y dónde está el policía? Excelente, entonces hemos hablado hasta ahora. Si recién se suma, se ha perdido la crítica fuerte, y parece que nos gustó, de Amores Materialistas, de Pau y de Agus, y la crítica, en este caso fuerte pero positivamente, de Blasito con la nueva de La Pistola Desnuda, que parece que gustó y que tiene buenas críticas, hay que decirlo, en redes sociales, en internet, en webs, en páginas web, en blogs, así que vayan a ver las dos, ¿no? Vayan a ver Amores Materialistas. Sí. Intenten no en alguna. No, vayan a ver otra cosa. Acá nuestro. Esperen que salga en plataforma. El amigo esperen que salga en plataforma. Sí. El amigo Ale Tevez dice que Scary Movie 3 es la mejor. Yo creo que discrepo. La fui a ver al cine, recuerdo, y no fue mi favorita, Ale, pero hay que confiar en el gusto de... Tenés que venir y tenés que poner el cuerpo, Tevez, y defender Scary Movie 3. Quédese porque hay mucho más en Nunca Fuiste al Cine. Close your eyes. This is such stuff as dreams are made of. Nunca fuiste al cine. Esa cosa de la que están hechos los sueños. Bien. No nos es indiferente, imagino que ya lo saben aquellos y aquellas que escuchan asiduamente nuestro programa, lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en Palestina. Hemos tenido entrevistadas realizadoras de documentales, hemos tenido un informe sobre cine y Palestina hace no tanto, y hoy se va a estar dando una actividad en la calle Gavilán al 200, después vamos a dar la dirección exacta, esto es en el barrio de Flores, ahí muy cerquita de Gavilán y Rivadavia, donde se va a estar proyectando, donde se va a estar conversando a propósito de Palestina. Y para que nos cuente un poco qué va a estar sucediendo, quiénes lo organizan, cómo surgió la idea, estamos en comunicación telefónica con Pablo. Él es investigador, es profesor, es realizador de cine, pero también es integrante de Rata, que es una movida, una organización que ya hemos tenido aquí, compañeros de Rata, lo hemos tenido en el estudio y los hemos tenido también en informes y en entrevistas a propósito de diferentes películas que han estrenado. ¿Cómo andas, Pablo? Bienvenido a Nunca Fuiste al Cine. Hola, muchas gracias por la invitación, siempre feliz, la verdad, de poder pasar un rato por el programa. Que ya estuvimos ahí charlando en el estudio la última vez, y bueno, contarle un poco las novedades que tenemos. Bueno, ¿cuáles son esas novedades con respecto a lo que está pasando, con lo que va a estar pasando hoy a las 7 de la tarde allí en Flores? Bueno, arrancamos a las 20, es un espacio que se llama Yo no fui, que quizás algunas lo conozcan por las noticias. Justo se cruzó
estamos como muy atravesados, la verdad, por todos lados, por la coyuntura, entonces un poco tuvo un poco de relevancia el colectivo Yo No Fui esta semana porque hubo un desalojo de uno de sus espacios de trabajo que eran en la calle Bonpland, que bueno, quizás quienes curtieron hace mucho tiempo los espacios asamblearios, post 2001 y demás, fue un espacio que fue recuperado por la asamblea en ese momento, ahí en Palermo, y después funcionaron distintas cooperativas de trabajo, entre las cuales estaba la de Yo No Fui, que se dedica a trabajar con personas en situación, digamos, privada de su libertad y generar espacios empezó como un taller literario en cárceles y bueno, continuó hasta ser hoy realmente un entramado muy interesante de personas que estuvieron privadas de su libertad y también adentro de las cárceles. Y con este colectivo venimos trabajando, teniendo una conversación ya hace un tiempo, con la necesidad de abrir un espacio de diálogo más profundo sobre lo que está pasando hoy en Palestina, para pensar qué podemos hacer desde acá, ¿no? Que es la pregunta que a veces nos genera mucha impotencia y está esta sensación a veces que es algo que está pasando muy lejos, ¿no? Pero por otro lado, lo tenemos todos los días en streaming, como diríamos, directo, viendo las imágenes, ¿no? No es algo de alguna manera tristemente novedoso de tener un streaming de un genocidio en directo, ¿no? Entonces un poco la actividad que tiene el título un poco poética, un poco también con un poco de vinculada más a la agitación y a la propaganda, es decir, acá es allá, y nada, hacer una invitación para poder activar y pensarnos en relaciones a esa situación y qué podemos hacer, ¿no? Una de las cosas que sí teníamos la certeza de que podemos hacer a partir, digamos, de lo que es nuestra herramienta, que quizás que es el cine y es este formato de cineclub, es mostrar, primero seguir hablando de Palestina, no dejar de hablar de Palestina, y por otro lado que aparezcan esas voces y esas imágenes de Palestina desde de los palestinos, de las palestinas, y recuperar un poco la historia de ese territorio que hoy nos llega en esa versión quizás más apocalíptica, más nefasta, más terrible. Entonces un poco evitar la pantalla también con imágenes de vida, con imágenes de resistencia, con imágenes que no nos dejen solamente en un lugar de impotencia, ¿no? Estamos hablando con Pablo, él es realizador, es profesor, es también activista en Rata, a propósito de una actividad que se va a estar dando hoy a la tarde-noche, allí en la calle Gavilán, por Palestina. Estoy leyendo acá, ustedes eligieron de una forma muy poética en la convocatoria decir algo muy interesante que vincula un poco la realidad palestina con lo que nos tocó acá también. Dicen, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra rima con la conquista del desierto. Digo, hay una vinculación, intentan una vinculación también desde lo audiovisual en la propuesta de hoy entre una violencia que sucede en tierra palestina, pero que también tiene mucho que ver con los tiempos que corren actualmente y con la historia argentina. Sí, esa es un poco la idea, a ver, porque muchas veces cuando se intenta abordar el tema se dan a ciertas excusas, como una es como la lejanía, ¿no? Decir, bueno, eso es algo que sucede en un territorio completamente ajeno a nuestra realidad. Entonces es un poco saldar esas preguntas y también saldar, pensar como más algo que es muy complejo, pero que eso no necesariamente, que es otra de las, digamos, de las excusas que se ponen para no hablar de Palestina, es que es algo muy complejo y no lo podemos entender. Entonces decir, bueno, ¿cómo podemos armar una conversación colectiva donde lo podamos poder abordar desde nuestra propia narrativa, ¿no? Lo que nosotros veíamos es que necesitamos elaborar una narrativa propia
Hay un movimiento internacional de boicot, hay un movimiento de internacionalidad de solidaridad con Palestina, hay un movimiento de resistencia muy grande, pero en la Argentina particularmente no termina de anclarse, ¿no? Vemos sobre todo, por ejemplo, en los colectivos de cine de trabajadores de cine por Palestina, por ejemplo en Chile o en otras capitales de Europa y demás, pero aquí como que no termina de moverse el avispero y queda un poco desarmado. Entonces es decir, bueno, a ver qué estrategias podemos hacer para vincular algo de ese territorio que nos pueda servir también para pensar nuestra propia historia, la historia de este territorio. Hay algo de cierta actualización, obviamente que el colonialismo de Israel es algo sui generis y propio más de un capitalismo tardío y con todas sus especificidades y su singularidad que queremos reponer y que es necesario hablar, pero también pensar esta cuestión de la eliminación de una población nativa, la eliminación que constituye, digamos, este exterminio y lo que es el genocidio en la implantación de un Estado, ¿no? Con una modalidad colonial y europea. Entonces, un poco lo que queremos pensar y que para que sirva para apenas empezar un debate, que es un debate que nos debemos también como en este territorio, para pensar también un poco el propio origen del Estado en este territorio, ¿no? Que implicó también la eliminación y que sigue perdurando hasta el día de hoy de un montón de naciones que ya vivían aquí y que tenían culturas ancestrales, ¿no? Entonces, sí quisiera recalcar como algo que como esas estrategias como de eliminación de un pueblo de lo que es el genocidio, también es esta propaganda que se exalta de deshumanización y de pensar que, digamos, que las personas que habitan un territorio no llegan a la condición de humana como una forma, digamos, prioritaria para luego que nadie se sensibilice y poder eliminarla, ¿no? Como pensar, bueno, y eso un poco nos lleva a narrativas de cosas que vivimos y que también se viven acá, ¿no? En relación a los pueblos originarios y otras formas, digamos, subalternas que no encajan con la forma, digamos, de la episteme del Estado moderno que se fundó acá. Sin simplificar el debate, porque la verdad que hay muchísimas aristas, pero sin que eso nos implique que no vayamos a pensar, ¿no? Sino que al revés, digamos, como es un desafío mayúsculo. Y como te decía, creo que bueno, hoy la narrativa del sionismo es la deshumanización total del pueblo palestino. Entonces queremos mostrar imágenes que nos conecten con el tiempo, con el presente y con el futuro, y imaginar un futuro de Palestina también libre, ¿no? Que es lo que está faltando, que es tan difícil hoy en medio de todas estas imágenes catastróficas. Pablo, te dejo el último minuto para que aquellos y aquellas que nos están escuchando sepan dónde tienen que ir, qué va a estar pasando, para que invites. Bueno, les esperamos en Gavilán 252, hoy 2 de agosto, a partir de las 19, va a haber bebida y también comida que van a ofrecer las chiques de la cooperativa. Todo es un espacio autogestionado para sostener ahí todas las actividades que se vienen desarrollando en estas cooperativas y asistir a un programa de no más de una hora de distintos cortos palestinos, del cine palestino, y sobre todo haciendo hincapié en un debate y una conversación entre todas las personas que estemos ahí para poder pensar este problema y también salir con nuevas soluciones y herramientas para dar un poco batalla a esta realidad tan reñida. Abrazo grande, Pablo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Pablo Boido, cineasta, militante en Rata, a propósito de la actividad que hoy va a estar sucediendo en Flores por Palestina.
Sutter Kane. Do you read Sutter Kane? Nunca fuiste al cine. Bueno, hay una sección que teníamos allá, casi 119 programas. Estamos al borde del 120. ¿De dónde va el 119? No, sabés que me mataste. Lo estuve pensando, dije, me tengo que fijar y me olvidé. El 118 que no vine estaba esperando que lo digas. Era fácil el 118. Decime. No, va de la... va por Santa Fe, Parque Patricios, Belgrano, bueno, Núñez, Arán. Puede ser. No lo sé. Pero vos sos de Bahía Blanca, entonces tenés un plus en lo que estás diciendo. Bueno, decíamos, programa 119, casi 120, y hemos recuperado una sección que nos han reclamado un poco y que se ha reclamado incluso internamente. Aquí Blasito levanta la mano porque es una sección que está muy buena, que es La conseguí en el videoclub. Y que Agus sacó ahí un VHS que tenías guardado hace varios años atrás. Sí, es una película que me encanta y en realidad esta la tenía en DVD, así que fui a mi pequeña filmoteca y saqué esta película que es Los Intocables de Elliot Ness, película del año 87 que está dirigida por Brian De Palma, que es una película que me gusta mucho porque la veía mucho con mi papá cuando era chica. Él es fanático y hoy a la mañana cuando hablábamos me decía, ¿vas a hablar de esa? Por favor, decí las mejores partes de la película, así que lo voy a hacer. Excelente. Pero primero voy a contar un poquito de qué trata esta película. Che, paréntesis, porque me acordé, hay una escena de Los Intocables que es parodia de La pistola desnuda. Claro que sí, sí. Pero también Los Intocables toma escenas de otra película. Para hacer una referencia, que es una escena que... me estoy adelantando a todo lo que iba a decir porque no iban a tener idea de qué voy a hablar. Anda tranqui. Primero esta película nos va a situar en los años 30 en Chicago, en la época de la ley seca, donde Al Capone maneja toda la ciudad, él es el proveedor de alcohol, y el que no quería vender su alcohol iba a tener grandes problemas, y esto es lo que pasa, pone una bomba en un bar. Entonces, para evitar estas situaciones, aparece el personaje de Kevin Costner, que es Elliot Ness, y arma un grupo con otros pequeños personajes que va encontrando de su confianza, que uno es Malone, que es mi preferido, que es el de Sean Connery, que para mí se roba la película. Después un recluta nuevo, que es Andy García. Mirá los nombres que te estoy tirando. Al Capone es Robert De Niro, no sé si lo había dicho eso. No lo había dicho, pero tremendo equipito se armó el amigo Brian De Palma, ¿eh? Así es, y también toda la parte técnica tiene un gran equipo. Y después también un contable, que es el que va a descubrir eso que pasa con Al Capone, que siempre anduvo flojos de papeles él, y de pagar todo lo que tenía que pagar. Pero bueno, va a tratar de eso, van a intentar atrapar a Al Capone. Pero esta película, primero, algo que me gusta muchísimo es que Brian De Palma es una clase de cine en todas las películas que hace. La forma de filmarla que tiene. La película arranca con un plano cenital, o sea, desde arriba lo va a ver Al Capone y ya te va demostrando cómo es el personaje. En una charla que va teniendo con unos periodistas, y te lo va presentando así, y eso va a ser con todos sus personajes. No hay un personaje que aparece que no tenga importancia. Todos van a tener su momento, todos van a tener su dualidad. Vas a ver mucho que tiene que ver con la parte moral de los personajes, sobre todo de Elliot Ness, que él es un incorruptible, es una persona que quería seguir a fondo la ley como se hace, y que a medida que va pasando la película, él mismo va a tener que ir cambiando eso para lograr el objetivo. Claro. Entonces, toda esa parte a mí de la película que tiene que ver con la construcción de personajes me parece muy buena. A diferencia de la película que hablamos hoy, los va construyendo muy bien. Después, otra cosa que me gusta de la película es la música. Esta película, la música está compuesta por Ennio Morricone, entonces, o sea, no puede fallar eso. Y bueno, otra de las cosas que estaba comentando es el tema de las escenas. Hay una escena inicial, sabiendo que De Palma es fanático de Hitchcock, en la que hay una situación de un bar en el que ponen una bomba.
hace lo mismo que dice Hitchcock, que es lo mejor del suspense. Vos sabés, el espectador sabe algo que el protagonista no, o la persona que está ahí en la escena no lo sabe. Entonces te genera una tensión muy grande, y eso va pasando a lo largo de la película. Esa es una de las escenas que me parece muy importante. Después hay una en una estación de tren, que también es la escena que va a recordar mucho al acorazado Potemkin, que transcurre en unas escaleras, que va cayendo como un cochecito de bebé. Esa escena no se iba a rodar, no estaba pensada para la película, pero se termina haciendo porque tenían muy poco presupuesto, y terminaron haciendo una escena que quedó en la memoria de cualquier cinéfilo que miró esta película. Incluso en lo que no la miraron, porque la muestran en muchísimos lugares esa escena. Sí. Y bueno, ya había comentado un poquitito de las actuaciones, pero acá otra de las situaciones es con Robert De Niro, que en ese momento, yo no sé si lo vi en una entrevista, lo leí en algún libro sobre películas de De Palma, pero comentaban que a Robert De Niro en esa época le gustaba que lo inviten a cenar, le mostraban los guiones y él te decía si iba a aceptar o no. Y dijo, después de comer, ¿no? O sea, claro, sí, y de pedirse todo lo que quiera. Después el postre, sí. Dice que leyó el guión, le encantó y le dijo que sí, pero que le iba a salir plata. Y que gran parte de este presupuesto en todo lo que tenía que ver actores fue por ahí, por Robert De Niro. Pero el personaje que interpreta es impresionante. Y también decían que, por ejemplo, él pidió que todos los que vayan a caracterizarlo como Al Capone, los que estuvieron en la película Érase una vez en el oeste. Sí. Porque eran muy buenos. O sea, todo el equipo técnico fue... Érase una vez en América, que lo caracterizó a él. Todo el equipo técnico impresionante. La película también, si no la vieron, sugiero que no pase este fin de semana que la vean, porque realmente es excelente. Excelente, entonces, Los Intocables de Brian De Palma recomienda a Agus en una sección que volvió para quedarse, así que quédese. De hecho, me parece que tenemos otra hoy mismo, así que quédese escuchando. Menos de 60 minutos es un mediometraje. Arranca la segunda hora de Nunca Fuiste al Cine. Tercera temporada. Seis minutos pasaron de las 3 de la tarde. Estás escuchando Nunca Fuiste al Cine en FM La Tribu. Sábado 2 de agosto, primer programa de agosto. Hemos superado la mitad del año. Estamos llegando al final de nuestro tercer año al aire. Muchas cosas lindas, ¿no? Nos pueden encontrar en las redes sociales, @NuncaFuisteCine, en todas ellas. Ahora van a poder escuchar los programas en YouTube Music. Pueden encontrar programas completos a partir del programa de la semana pasada, también en YouTube. Y nos pueden mandar mensajitos al 11 31 26 0887, o como me enseñaron a decir mejor, 11 31 260 887. De manera de decir el 887 ahí al final, que es el dial de esta radio en el FM. Y ya está con nosotros, en realidad hace mucho tiempo estaba acá dentro del estudio, Lucía Ciruelos. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. No, gracias por venir. Hace mucho que queríamos invitarte. Nunca Fuiste al Cine. Tratamos desde que empezamos a salir al aire de aprender. Y aprender implica también invitar a profesionales, trabajadores, técnicos, técnicas de distintos rubros, en general hasta el momento enfocados en la producción y en la realización de cine. Vos sos licenciada de diseño, imagen y sonido, podríamos presentarte también como cineasta, pero te vamos a presentar, sí, vamos a decirlo. Intento de. Y bueno, todos somos intento de mientras lo hacemos. Pero te llamamos porque te vimos en varias ocasiones, en particular en este verano, en lo que fue Más allá del olvido, MADO, la Semana de Cine Recuperado, y nos interesaba entrar en el fino de lo que es la preservación y el trabajo que se está haciendo. Bueno, vos trabajás en el Museo del Cine, también en la Filmoteca de Narcisa Hirsch, así que un poco nuestras preguntas van a ser como los youtubers que les están preguntando a los del CONICET, que está acá
acá en el estudio preguntas muy básicas de gente, en ese caso, que no sabe de biología, acá gente que no sabe nada de preservación. Pero lo primero que te voy a preguntar es, ¿cómo te picó el bichito de la preservación? Decime si digo bien preservación, pero ¿cómo llegaste a esa área? Bueno, preservación, conservación. Ok. Bueno, no me voy a meter en cuestiones terminológicas, pero más que un bichito fue un descubrimiento de un mundo increíble. Fue un momento muy, muy particular en el que yo, cuando era más chica, estaba buscando un trabajo, todavía estudiaba cine y no sabía qué hacer, no sabía cómo trabajar una película. Y entonces, un amigo me dijo, mira, en el Museo del Cine hay oportunidad de ir y aprender y cómo es el trabajo. Bueno, yo dije, perfecto, voy, ni idea. Llego a un lugar donde las películas se guardan. Yo no tenía ni la más mínima idea de que eso se hacía, se podía hacer. Para mí, la idea de una película en formato fílmico era una cuestión muy del pasado, una antigüedad, ¿no? Como algo que yo veía, qué sé yo, en las películas o en internet y no era algo a lo que podía acceder. Y desde el primer día que me senté ahí a aprender con todos los colegas del museo, dije, yo quiero dedicarme a esto mi vida entera, esto me va a hacer muy feliz. Y efectivamente es así. ¿Eso en qué año fue, ese primer acercamiento? Eso fue como 2017 habrá sido. Ya van a ser 10 años dentro de poquito. Sí. No lo diga tan brusco. Bueno, Sí. ¿y cuáles fueron esas primeras tareas que empezaste a hacer? ¿Cómo fue el proceso de, me imagino, un momento de formación? Sí. ¿Fue también ahí mismo dentro del Museo del Cine? Sí, bueno, también me empecé a formar de manera muy autodidacta. Ajá. Es muy difícil encontrar acá un lugar centralizado en el que poder ir y aprender lo que hay que aprender con la información organizada, ¿no? Entonces fue medio caótico en un sentido. Ayudaba en lo que me pedían, lo que podía, y a su vez volvía a mi casa y buscaba y miraba y leía y dónde aprender y dónde más existe esto, dónde más se puede seguir trabajando con películas. Y bueno, yo empecé, eso que tuvo muy de bueno mi formación, porque fue muy práctica desde el momento. Yo llegué y pude tocar una película, y pude entender el funcionamiento del cine analógico desde el primer día, ¿no? Y eso fue fundamental, porque obviamente, como en la mayoría de las disciplinas, ¿no? La teoría muchas veces se aleja de lo que es la realidad, y sobre todo de la realidad en un país como el nuestro. Entonces eso fue de mucho valor para mí. Después, bueno, empecé a trabajar en otros lugares, a estudiar más, presentarme en conferencias, congresos, escribir artículos, y el año pasado trabajé un año en un laboratorio muy importante de restauración en Italia, en Bolonia, que es donde se hace como el festival de archivo más importante que hay en el mundo. Y bueno, fue así, o sea, mi formación fue muy por azar, digamos, como que iba llegando a lugares donde mucha gente me abrió muchas puertas y me enseñó muchísimo, y así me fui formando. No tengo una formación académica más allá de la universitaria. Claro, cine. Pero en lo específico me imagino que entonces la formación es como más como la de cualquier oficio, digamos, ¿no? Exacto, con alguien, ver cómo se hace, alguien que tiene el conocimiento lo socializa en la misma tarea de llevar adelante, sea la preservación, conservación. Y en particular en este momento en el Museo del Cine, ¿cuáles son las tareas que haces vinculadas a esto? Bueno, mis tareas son muy técnicas, digamos, no creo que sea algo tan interesante, yo lo pienso, no es tan interesante, pero mi tarea es la de inspección, reparación física de las películas, en parte
inventario, en parte catalogación, orden del archivo y también digitalización. Bien, vos películas que son parte del archivo del Museo del Cine, películas que llegan. Sí. Vos agarrás, ahí supongo que ya te viene con, ¿sabes qué es, no? Esto es película, publicidad de peines del año 32. Y vos tenés que hacer un visionado de eso o... Digo, ¿la proyectan para ver qué hay o vos vas directo a la materia? La respuesta es depende. Ok. O sea, las películas, los archivos pueden, obviamente su finalidad primera es dar acceso, ¿no? Entonces pueden dar acceso de diferentes modos, a través de la digitalización, a través de la proyección, y muchos otros modos, pero los dos principales serían esos. Y, o sea, yo llego al trabajo, me siento, abro una lata con una película que, por ejemplo, un usuario quiere verla porque está investigando o de algún cine piden un archivo digital para poder pasarla. Me siento, la abro, la reviso, la limpio, la restauro físicamente, la reconstruyo si tiene problemas. Analizo en qué estado está y a partir de eso, bueno, esa película sigue su curso para dar acceso y al mismo tiempo se le hace una especie de triage en el que decimos, bueno, ¿en qué estado está esta película? ¿Qué hacemos con esto más allá del acceso? ¿Cómo la tratamos? Si está mal, bueno, ¿qué camino tenemos que hacer? Tenemos que preservarla para que no se pierda, ¿no? Entonces son, digamos, muchas ramas que se pueden abrir a la hora de sentarse a trabajar con una película. Estamos hablando con Lucía Ciruelos, trabajadora del Museo del Cine de la Filmoteca Narcisa Hirsch, dedicada a la preservación del fílmico. Tengo muchas preguntas que se me atolondran encima, también le doy la voz a mis compañeras si quieren intervenir. Te formaste acá también, bueno, y fuiste metiéndote en ese ámbito más allá del país, ¿no? Dijiste que estuviste en Italia. Nosotros estamos, me parece que en general acostumbrados a ver como referentes y referentas, o referente y referenta en singular, de la preservación del patrimonio y en particular de quienes pusieron más en agenda y lo hacen permanentemente el reclamo por una Cinemateca Nacional, son Paula Félix Didier y Fernando Martín Peña. Y siempre la pregunta que cada tanto nos sale a nosotros es, bueno, ¿y quién sigue ese camino, ¿no? Porque, digamos, no puede depender todo solo de ellos dos. Lucía es parte para demostrar que no son solo ellos dos, pero ¿cómo ves eso en términos de cuánto movimiento hay? Vos tuviste un interés muy particular, digamos, hay suficiente, vamos a decir, gente trabajando en esto, para no decir recursos humanos. ¿Cómo lo viste en comparación con lo que viste en Italia? Bueno, te digo, cada vez hay más interés. Bien. Y eso es algo buenísimo, que a mí me parece espectacular, digamos, que haya gente que, más allá del, como que hay muchas veces que el interés por eso nace, digamos, por una cosa más fetichista, si querés. Es decir, bueno, tocar películas viejas, que después eso rápidamente te atrapa y decís, acá hay algo de lo que ocuparse, ¿no? Acá hay cosas que hay mucha gente que todavía no vio. Y está buenísimo que en el último tiempo fueron acá en Argentina surgiendo como algunos cursos o programas en los que se puede estudiar esto. No hay ninguno que tenga, no que yo conozca, que tenga una acreditación institucional. Sí, como si te dijera una maestría. Claro. Que, por ejemplo, en Europa hay muchísimos. En Estados Unidos también, ¿no? Sí, exacto. Lo que sí empiezan a tener como problema Europa y Estados Unidos es que empiezan a formar a muchísima gente que después no hay un mercado en donde ponerla. Y acá creo que está buenísimo esas formaciones que empezaron a aparecer también como modo de divulgación, en un sentido, como para educar en general al público, porque no siempre la gente que hace esos cursos termina dedicándose a eso, también porque no hay tantos lugares en donde hacerlo.
sí es gente que se educa al respecto y le termina interesando mucho más y termina apoyando medidas de difusión, como lo son algunos festivales, muestras, ciclos que se hacen, ¿no? De cine recuperado, de cine del pasado, como se le dice. Sí, no cine viejo, como Claro. dijo una vez acá Santiago Can, compañero nuestro, y Fernando Martín Peña lo corrigió. Cine del pasado. En el Museo del Cine hacen cada tanto proyecciones de películas familiares, ¿no? Sí. ¿Vos estuviste involucrada en eso? Sí, el equipo de la Cineteca del museo, que somos quienes nos ocupamos de las películas, Sí. nos involucramos siempre, todos En los todo. años, Ok. hay un día en octubre que se celebra mundialmente, Ujú. o sea, es un evento, cosa que también me parece genial, ¿no? Es un evento fantástico que sucede en todos los países del mundo. Yo tuve la suerte de estar en un día de las películas familiares en Londres. Mira. Y puedo decir que el nuestro es mejor. Buena, Que el que vamos. sucede en Argentina es mucho más divertido. Y bueno, es el día de las películas familiares, o Home Movie Day, es un día en el que los archivos abren sus salas de proyección para que el público lleve sus películas que por cuestiones tecnológicas de obsolescencia de la tecnología no pueden reproducir. La gente va, los lleva, nosotros preparamos los materiales en el momento y los proyectamos. Y hay algo fantástico que sucede al respecto. Y a mí el tema de las películas familiares es algo que me fascina. De hecho, ahora escribo en un libro sobre archivo de películas familiares que se va a publicar el año que viene, que es un tema, bueno, que empezó a tomar muchísima relevancia en las últimas décadas, porque, bueno, es otro modo de ver la historia, ¿no? Y es un modo muy emotivo, un modo muy sensible. Y en estos días de las películas familiares, cada persona que viene con una historia y se lleva más cosas, ¿no? Y eso es algo muy increíble, porque el mismo público es el que agrega información a las cosas que cada uno trae, y el público también se lleva las historias de las películas que ve. Me acuerdo una vez que una amiga mía llevó unas películas de su familia que fue muy divertido, porque no sé, duraba como entre 20 y 30 minutos lo que había llevado, era muchísimo. Era como una fiesta donde estaba toda la familia de ella, y ella contó quiénes eran todos y cada uno, y quién se había peleado con quién, y quién estaba enamorado de quién, y quién no se volvió a hablar después de ese evento, ¿no? Y uno logra que el público logre entrar al cine desde un costado que nunca deja de ser nuevo, ¿no? Porque estamos como siempre acostumbrados, obviamente, a ver largometrajes, cortometrajes, documentales, y de pronto vemos el cine el cine íntimo, ¿no? De las sociedades del pasado, y nos vemos también reflejados ahí. Esto sucede siempre en octubre. Este año no recuerdo si tenemos el día ya definido, pero siempre en octubre. En las redes del museo eso siempre se publica. Y lo que solemos hacer es, un tiempo antes, es hacer una proyección de films familiares que sean parte del acervo del museo, o que sepamos de gente que tiene algunas cosas importantes o especiales para poder pasar. Entonces hacemos como una preparación para el público, para que entienda cómo funciona el sistema, y después hacemos esa jornada. En general llevan la película y se proyecta y se vuelven con su película, ¿no? Sí, depende de lo que quieran. A veces la dejan en el museo, a veces piden asesoramiento de qué hacer con eso, porque dicen, bueno, en mi casa capaz está en un lugar donde no debería estar, ¿a dónde lo puedo llevar? Y nosotros guiamos a las personas en cómo hacer. Y muchas veces ayudamos a poder digitalizar esas películas, porque ahora es el modo más fácil de poder verlo en casa, ¿no? Te voy a hacer una pregunta en función de esto, personal, que tiene que ver con películas, obviamente. Mi cuñada me regaló, se mudó y me regaló una pequeña cajita que tiene una cinta dentro, una película, creo que es en Super 8, y está de adorno por ahora en mi casa. ¿Qué debería hacer yo con esa película? Oh, es la pregunta del millón.
podés hacer muchas cosas. Idealmente las películas, bueno, en términos ideales y teóricos, las películas necesitan estar conservadas en un lugar que tenga una ecuación de temperatura y humedad muy específica. Eso es muy difícil de conseguir. Y en las casas eso no existe. Entonces, en el caso de no querer llevar esa película a un archivo y dejar de tenerla con uno, lo que uno puede hacer es dejarla en el lugar más oscuro, más fresco y más ventilado que haya en la casa. O sea, no donde está. Claro. no en esa repisa. Hay mucha gente que la guarda en la heladera. Yo, desde mi punto de vista, lo está bueno tener una milanesa y una película al lado. Así que no lo recomiendo. Preferiría un lugar, además, menos húmedo. Claro. Porque parte del problema que ataca a las películas es la humedad, porque parte de su composición, o sea, la película está compuesta por dos cosas básicas: un plástico, que es lo que lleva la imagen, y la imagen está en la emulsión, que es una gelatina, y eso es materia orgánica. Entonces la humedad Ahí va. es malísima para eso. Por eso siempre se busca un lugar seco, ventilado y lo menos caluroso posible. En Buenos Aires eso, bueno, es difícil, pero sí. Eso es lo ideal. Otra alternativa, llevarla al Museo del Cine. O decir, algún otro archivo, digo. Claro. En Argentina está lleno de archivos locales. Digo, si uno busca en internet, aparece una lista larguísima y uno puede encontrar, obviamente, siempre el lugar más indicado, dependiendo de dónde uno vive o a dónde quiera llevarlo. Digamos, el Museo del Cine no es el único lugar donde se podrían llegar a guardar las películas. Y está bueno porque hay muchos archivos locales que están creciendo poco a poco con los recursos que tienen, obviamente todos con los recursos que tenemos. Sí. Y bueno, uno podría llevarlo a cualquiera de estos lugares. Dijiste que estabas preparando un texto para un libro o que se está pronto a editar. ¿Estás con algún otro proyecto vinculado a este tema por estos días? No, bueno, este libro es algo que ya me viene ocupando mucho tiempo. Este año se termina de editar. Es un libro que se hace entre dos colegas de todo el mundo, que estamos reunidos hay algo que se llama la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, que es la federación que reúne a los archivos de películas en el mundo. Y esa federación, que tiene iniciativas muy buenas, suele dar apoyo a proyectos que vengan de las instituciones que son parte. Y este libro sale de ahí. Lamentablemente la primera edición va a ser en inglés. Después tendremos que ocuparnos de poder traducirlo para todo el mundo latino, al menos. Y sí, bueno, ahora pronto nos tendremos que poner a trabajar en el Día de las Películas Familiares. Y el texto tuyo tenía que ver con las películas familiares. Sí, o sea, el libro es un manual de cómo archivar películas familiares. Ah, perfecto. Y yo coordino el capítulo que se trata de preservación. Excelente. Sí, eso. Bien. Bueno, y próximamente vamos a estar hablando seguramente del día... ¿Es un día internacional? Un día sí. Internacional de películas familiares. Sí. Vamos a estar ahí. Yo el año pasado quería ir y me lo perdí, pero lo comentamos aquí. Lucía Ciruelos, encargada, una de las que se ocupa de salvaguardar nuestro patrimonio fílmico. Muchas gracias por venir. Gracias. Espero que la hayas pasado bien y nos estaremos cruzando ahí en el Museo del Cine y en seguramente varios otros lugares. Los esperamos todos los fines de semana. Hay proyecciones de películas argentinas en Fílmico. Yo creo que es imperdible. O sea, para mí es el mejor plan que puede haber. Yo vuelvo a mi trabajo los fines de semana porque tengo ganas de ir a ver películas y ver a mis amigos proyectar esas películas. Así que los esperamos. Muchas gracias. ¿Hola? Silvia Prieto. ¿Quién habla? ¿Qué quiere? Por favor, no me corte, habla Armani, el de Armani. Le pido que no me moleste, estoy mirando una película. Estás escuchando Nunca fuiste al cine. Tercera temporada.
Bueno, qué divina Lucía. La verdad que nos dio una charla hermosa y yo no podía dejar de escucharla. Decía, ay, qué lindo trabajar de eso, qué lindo aprender tanto. Y bueno, andá. Sí. Dejá lo que estás haciendo y andá. Bueno. Métete ahí de cabeza en lo tóxico hay que tiene la película. Hay que jugársela. Bueno, y hablando de películas, vimos muchas esta semana. Hace un ratito hablamos de los estrenos internacionales y ahora nos venimos para estas tierras y vamos a hablar de los estrenos nacionales que a raíz también de la entrevista, realmente la entrevista fue a raíz del estreno de la segunda parte de La crisis causó 2 nuevas muertes y fue al estreno. ¿Qué te pareció? ¿Cómo estuvo eso? Bueno, a ver, por un lado es un estreno en un contexto muy particular. Patricio Escobar y Damián Finbar decidieron estrenar la película en un centro cultural fuera del mainstream, digamos, de lo que es el cine porteño. Este centro cultural está en Barracas. Hay un motivo por el cual decidieron hacer esto, y es que es un centro cultural en el sur de la ciudad, que está ahí medio complicado en términos de lo que tiene que ver con el programa Cultura en Barrios, que está siendo reducido por el gobierno porteño. De hecho, antes de la presentación de la película se habló un poco de eso, porque estaban presentes trabajadores y trabajadoras del lugar. Y después se proyectó la película con la presencia de familiares de Darío y de Maxi, de militantes y también de diferentes figuras de la izquierda partidaria argentina. A ver, es una película... A mí siempre me pasa que cuando hay una segunda entrega de algo, me hago la pregunta, ya sea una ficción, sobre todo en una ficción tal vez, pero en este caso es un documental, si hace falta esa segunda parte. Llego a la conclusión, en el caso de La crisis causó 2 muertes, parte 2, que este interrogante en el caso de esta película, la parte 1 fue en el año 2003, 2004, es decir, poco tiempo después de los asesinatos de Darío y Maxi, allí en Puente Avellaneda, o en la estación Avellaneda, mejor dicho. Era un poco complejo hacerse esa pregunta. ¿Por qué? Porque en realidad al ver la película original, uno llegaba a la conclusión que dejaba un montón de cosas bien claras, que en realidad no hacía falta hacer otra producción sobre eso, porque todo lo que la película planteaba o lo que quería plantear estaba bien claro. Pero por otro lado, sí a uno, a la distancia, le surgían ciertos interrogantes sobre algunas complicidades políticas. ¿Qué opinión tendrían ahora algunos políticos que en ese momento participaban del gobierno de Duhalde? Y también ¿en qué quedaron esas organizaciones tanto tiempo después? Estamos hablando de un crimen que ocurrió antes del kirchnerismo, con todo lo que el kirchnerismo produjo en el mapa político argentino desde 2003 en adelante. Digo, en ese documental la palabra kirchnerismo no aparece. Sí, claro. de hecho, la primera parte termina con el padre, si no me equivoco, de Santillán, haciendo referencia a Kirchner, bueno, que intentó acercarse a él. O sea, es una única referencia, es muy poco. Como que lo deja bien, o sea, dice que los recibió, de hecho la película, la segunda parte lo retoma un poco eso, que recibió a los familiares, que les prometió crear una comisión investigadora, pero que luego en realidad se les pidió que abandonen la calle como cambio, como moneda de cambio, y que bueno, ellos decidieron no hacerlo. O sea, que abandonen el puente en las manifestaciones que hacían año tras año. A ver, en esta segunda entrega, el laburo que hace Artocine, Escobar y Finbar, es interesante. ¿Por qué? Porque es una suerte de retroactividad positiva, me anoté acá en mis apuntes. Porque hay una vuelta continua, tanto simbólica como materialmente. Simbólica porque hay, yo recomiendo ver la primera película si no la vieron, y si la vieron y hace mucho que no la ven, háganlo de nuevo. Está en YouTube, de hecho, es de fácil acceso, porque hay un montón de cuestiones que uno tal vez se puede llegar a perder si no vio la primera película o si no la tiene fresca. Pero el objetivo es, en cierta medida, superarla, pero no superarla artísticamente o estéticamente, sino una suerte de superación que, en cierto sentido, es complementando la película anterior. ¿En qué sentido?
todos o la mayoría de los responsables políticos que no fueron juzgados, sí, los responsables materiales, de hecho, Franciotti y el Cabo Acosta, que son los responsables materiales de la muerte de Darío y de Maxi, están presos. Uno goza ahora de la prisión domiciliaria, el otro no. Aparecen con todas sus contradicciones, con todo el cinismo. Aparece Felipe Solá, aparece Eduardo Valde, aparece Juanjo Álvarez, Jorge Matskin, Atanasov, en diferentes momentos aparecen declarando. Hablan sin tapujos, no muestran demasiado problema en plantear las preguntas que hace muy bien Escobar, el director, que es quien hace las entrevistas, pero se tira la pelota el uno al otro, sin tapujos también. Ahí hay un excelente laburo de montaje que fue muy necesario y fue muy importante en la 1 para demostrar las mentiras del periodismo argentino. En este caso, lo que te muestra el montaje, ese buen laburo de montaje, es las contradicciones y cómo uno dice, no, en realidad Duhalde fue, y enseguida Duhalde dice, no, yo no me acuerdo de eso. Claro. Felipe Solá diciendo una cosa, Felipe Solá era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Duhalde era el presidente de la República, los demás eran funcionarios del Poder Ejecutivo. Entonces, en ese sentido, es muy interesante. Ahora, la película no solamente es, digamos, una película que muestra las responsabilidades políticas y la ausencia de juzgamiento, más allá de la condena social, sino que también descansa sobre una segunda parte, a modo de libro, ¿no? Tiene una primera parte donde habla de lo político y una segunda parte donde habla de las organizaciones. Y es interesante esto que plantea, porque se hace una pregunta muy relevante, y es, el contexto donde suceden los asesinatos de Darío y Maxi es un contexto donde había una post-revuelta popular muy importante en la Argentina. Estamos hablando de momentos de piquetes, de cacerolas, el famoso piquete cacerola de Lucha es una sola, que no era tan así, pero no importa, de asambleas barriales, un movimiento muy fuerte que es lo que hereda un poco el kirchnerismo, y bueno, 25 años después, más o menos gobierna la ultraderecha en Argentina. Y es una pregunta que se hace en la película, la hace explícitamente. ¿Y muestra un poco qué fue el movimiento piquetero? Sí, muestra qué fue el movimiento piquetero. Hay algunos entrevistados pertenecientes al movimiento piquetero que tenían su presencia en la película 1 y que aparecen en la 2. Algunos entrevistados que no estaban, pero que aparecen hablando. Hay palos al peronismo, hay reconocimiento de algunas cuestiones que hizo el kirchnerismo también. Y hay un intento, sí, de plantear una pregunta que tampoco es cerrada, ¿sí? No llega a una conclusión la película con respecto a hay que ir por este camino. No, se trata de preguntar qué fue lo que sucedió, qué pasó con las organizaciones, qué sucedió durante toda esa etapa, durante los diferentes gobiernos que se fueron dando para llegar hoy a un gobierno de ultraderecha que además ataca continuamente a las organizaciones. Sí, o sea, un ejercicio que estaría bueno que hagamos todos y todas, es decir, bueno, no pasó históricamente tantos años, había un movimiento muy importante en esa época y hoy en día nos pasan por encima y la verdad que no se ve a mucha gente copando las calles, se ve los miércoles obviamente la represión en Congreso, pero que quizás cuando recién asumió Milei había como una esperanza de cuando la gente salía a la calle, se hacían esas marchas masivas, pero que se fue disolviendo muchísimo en estos años. Hay como una especie de acostumbramiento. Exactamente. Y para cerrar, Paula, nuevamente aparece, porque aparecen por supuesto imágenes que son mostradas en la primera película sobre la represión, y aparece nuevamente la imagen que nos impacta a todos, que es los policías arrastrando el cuerpo de Darío, que intentó, y eso hay que recalcarlo, digo, en un momento donde hay en realidad no sé si hay una ausencia de empatía tremenda, la hay por supuesto, pero me parece que también hay un discurso que quiere meternos en la cabeza que solamente hay eso. El gesto de Darío de frenar cuando está huyendo de la bala policial para intentar salvar a Maxi y en eso entregar su vida, porque literalmente la entrega, frena, le tiran y lo matan, es un gesto que tiene que ser recordado y recuperado. Y Alberto Santillán, al final de la película, que vio por enésima vez cómo su hijo era arrastrado por la policía, planteó algo muy interesante, que es, a mí me duele mucho ver la imagen de mi hijo arrastrado por la policía, y muchas veces me preguntaron si no me molesta, si creo que es algo que no debe mostrarse más.
lo que él plantea es, no, tiene que seguir mostrándose porque es necesario también saber lo que hace la policía, saber lo que fue ese 2001, lo que fue el 2002, y el gesto de Darío que intentó salvar a un compañero y que no pudo salvarlo y que también entregó su vida. La película está entonces en la Usina Cultural, encuentran en Artocine, en la Usina Cultural y en Alternativa Teatral las entradas. Hoy está a las 7 de la tarde, va a estar mañana y hasta finales de agosto lo pueden encontrar. Véanla, es una película muy necesaria y es un documental muy interesante. Buenísimo. Rodrigo Ferreiro con La crisis causó 2 nuevas muertes, segunda parte. Entra en Alternativa Teatral y a los espacios que mencionó para sacar sus entradas. Y ahora en la otra punta de la mesa, que estaba mirando recién el streaming, los tengo muy distraídos. No podemos lado. hacer radio. Hay un pulpito muy simpático. Y después igual. una estrella de mar. Bueno, ¿qué va a hacer? Ese color es hermoso, Es un verde maravilloso. Qué lindo que es el fondo de mar argentino. Bueno, Mi país, Mar del Plata. Bueno, vamos a hablar ahora de la segunda película, estreno nacional, que te trae a esta mesa, Blas. Sí, fui a ver una película que se va a estrenar no esta semana, sino la siguiente. Un adelantado. Sí, total. El jueves 14 de agosto se va a estrenar esta película que se llama La máquina, el delfín y el enano de jardín. Tiene rima. Tiene una rima, sí, tiene una rima. Al final, el nombre es una película de Tomás Larrinaga, un director fueguino. Algo que se destaca de esta película es como Juaneco. Fueguino como nuestro operador, exactamente. Para la oreja, Juaneco. Sí. Bueno, esta película tiene una particularidad que es que es un poco un trabajo, no sé si hecho pero sí representado por actores y actrices egresados de la Academia de Actuación Actuar en Cine, fundada por Emiliano Romero en 2006, que bueno, parte de su formación es actuación para cine, por lo cual se ve que filman bastantes cortos y largos, tienen más de 100 cortos filmados y 17 largometrajes estrenados, y tiene otros proyectos esta academia, que un poco marca el tono de la película, ¿no? Hay algo del registro actoral que hace que sea un poco difícil. Pensemos que es una comedia que busca ser un poco como La pistola desnuda de la que hablábamos recién. Mirá. No es el mismo tipo de humor, pero es una comedia que está haciendo chistes todo el tiempo y es difícil la comedia, ¿no? Creo que todos acuerdan en que es el género más difícil de todos. Sí, y también uno subestima mucho. Muchas veces uno dice, una comedia la hace cualquiera, y termina siendo el género más complicado, porque es difícil hacer reír a la gente. No hay mucha gente graciosa. No. Y en cine todavía creo que es más difícil. Hay algo ahí de quizás alguien en teatro poniendo el cuerpo y con una sensación de proximidad te puede llegar a interpelar de otra manera, o un payaso o un clown te pueden llegar a conmover de otra manera, hasta por incomodidad. En el cine vos ves demasiado la puesta en escena, digamos, aunque parezca contradictorio con el teatro, creo que se ve mucho cuando algo falta, digamos, y me parece que hay algo de el objetivo de la película, que es representar personajes y situaciones cómicas que exigen un cierto registro actoral que no consigue el colectivo actoral que lo representa, por lo cual todo el tiempo está fallando, digamos. Hay un humor muy, por un lado, de situaciones muy del costumbrismo televisivo clásico argentino, ¿no? De los 90 y 2000, que ya no se usa ni en televisión, y por otro lado un humor muy de lo gestual y de lo corporal que no termina de funcionar. Un trabajo además con la puesta de cámara que tampoco termina de entenderse muy bien, y una música que trata de acompañar permanentemente a todas las situaciones, una música, un leitmotiv demasiado presente, claro, que tampoco te termina de funcionar. La película, lo que es su base humorística, básicamente radica en el hallazgo, un descubrimiento de que un personaje que se muere, el padre,
resulta que tenía más de una familia, tenía una doble vida, por lo cual hay dos familias y todo es una suerte de comedia de enredos a partir de este descubrimiento, una especie de disputa por una herencia que no se sabe si existe, entonces hay desconfianzas de un lado y del otro, y personajes que se van acercando desde las dos familias, se van teniendo como distintos puentes, y eso es lo que caracteriza a cada uno de los movimientos del argumento de esta película, que se va a estrenar, como dije, el 14 de agosto, dirigida por Tomás Larrinaga. Es una película con muchos problemas. Me parece que hay algo de la película todo el tiempo pone en plano referencias al cine, como un póster del carril, póster de películas. Y me parece que no le hace homenaje en la construcción de esa misma película. Me parece que es una película que no se ubica en ninguna tradición del cine nacional, en una... no tiene un registro tampoco, me parece, de muchas cosas. Hay mucho de coyuntura, hay mucho de un... ¿viste cuando Suárez hace el chiste de lenguaje inclusivo y queda mal? Bueno, hay algo de eso que termina saliendo un poco a los tropezones. De todas formas, la van a encontrar en cartelera en poquito menos de 2 semanas, el 14 de agosto. ¿Se va a estrenar? Entiendo que en el Gomón se va a estrenar, había que revisar, después lo vamos a comunicar por nuestras redes sociales o lo pueden buscar en las carteleras. Muy bien. Blas Martín, ¿me repetís el nombre que te salió también la rima? Sí, la máquina, el delfín y el enano de jardín. Bueno, muy bien. Que son 3 elementos que ordenan en forma de capítulos, los 3, ¿cómo se dice? Cuando un elemento, los MacGuffin, que organizan la trama en 3 capítulos. Muy bien, ahora separamos un poquito porque en breve continuamos con la sección favorita de Blas. La conseguí en el videoclub, una última película. Un hombre puede creer o no creer, eso es cosa suya, porque es su propia vida lo que apuesta, por la fe, la incredulidad, el amor, la inteligencia. Y no hay sobre la tierra otra verdad más grande para el espíritu humano que esta gloriosa y humilde condición. El hombre arriesga su propia vida cada vez que elige, y eso lo hace libre. Nunca fuiste al cine. Seguimos últimos 7 u 8 minutos según el reloj que mires acá, de Nunca Fuiste al Cine. Primer programa de agosto, no lo dijimos, pero es así. Programa que estuvo marcado por las distracciones permanentes por el mar argentino, que inevitable. Sí. Es inevitable, así que... Creo que es lo que mantiene con vida a esta noble nación en tiempos tan asiagos. Exactamente. Bien, para... en la última parte del programa nos quedó Lo conseguí en el videoclub parte 2. Ya habíamos hablado antes de Los Intocables. No me pongo de pie porque me voy del micrófono, pero la verdad que por la voz de Aus. Magic Farm. Sí. Bueno, ¿qué onda Magic Farm? Vimos, porque también la vio Blas, Magic Farm. Es una peli que a mí me había quedado pendiente del Bafisi este año. Tenía muchas ganas de verla. No voy a mentir porque está Valeria Lois y si está ella, yo lo miro. Y bueno, tuve la oportunidad de de verla en Movie. Plataformacionista. Es una peli que se estrenó este año, en el 2025. Yo pensé que era, no sé, pasaron tantas cosas este año que yo pensé que era una peli de hace mucho. Es una película de Amalia Ullman, que nunca había visto ninguna peli de ella. Ella es argentina, criada en España y reside en Estados Unidos. Jovencita, ¿no? Menos de 30 años creo que tiene. Sí, muy joven. Ella dirige esta película y también es uno de los personajes. Su segundo largometraje. Es su segundo largometraje. Bueno, en Magic Farm se trata de un grupo de creadores de contenido que viaja a la Argentina en búsqueda de un cantante que se llama Super Carlitos, que es un exótico cantante que rapea con orejas de conejo y con sierras de fondo. Y ellos, sin saber que en Latinoamérica hay muchos lugares llamados San Cristóbal, asumen
que Super Carlitos es de un pueblo de la Argentina que se llama San Cristóbal, del interior. Entonces así llegan estos yanquis al pueblo equivocado y ante la falta de este cantante deciden inventar ellos el contenido junto con varios personajes muy excéntricos y queribles de este pueblo. Bueno, entonces empiezan a hacer un casting en búsqueda de extravagancias y rarezas dentro de este pueblo. Sean situaciones bastante cómicas, pero a la vez, mientras este grupo sortea las dificultades, va creciendo la amistad entre los lugareños, entre los extranjeros, que en colaboración idean esta nueva tendencia a filmar para justificar este viaje, ¿no? Porque ellos tienen una empresa a la cual trabajan que tienen que justificar el haber gastado plata para venir a la Argentina. Pero a la vez hay algo interesante que se va dando, que es el contexto en el que sucede todo esto, que es un pueblo que padece gravemente los agrotóxicos de las fumigaciones, ¿no? Entonces eso es como un ambiente que va envolviendo todo y cada vez se va haciendo un poquito más grande. Sí. Estaba pensando que justo para mí esa parte siento que es como... Hay algunos momentos en los que la película creo parece como forzada a hacer un comentario y a mí toda la parte me parece que está bien lo del glifosato como telón de fondo. De hecho se escuchan conversaciones de fondo de pibes y de pibas niños y niñas que están teniendo problemas, se ven personajes digamos no canónicos en su físico, en su corporalidad. Pero me parece que con eso estaba bien, incluso en un momento hay un avión mosquito que pasaba fumigando, me parece que está bien, me parece que cuando le ponen palabras, la película se acartona un poco. Sí, cuando toma centralidad, digamos. Sí, o sea, la centralidad está como telón de fondo cuando se dice. Exacto. Cuando se dice en palabras, cuando aparece digamos en boca de los personajes, a mí la película ahí pierde un poco. También hay algún comentario en referencia a Milei, un poco de costado, ¿no? Como una referencia hacia el pasar. Y me parece que esas cosas como se nota que esta mujer no vive en Argentina, no es de acá y tampoco lo padece de alguna manera, más allá de que ideológicamente esté más o menos de este lado, vamos a decir, aparece un pañuelo verde por ahí también. Me parece que es eso, hay algo de una mirada acumulada, vista desde afuera para representar ciertas contradicciones o vicisitudes políticas de la época. Sí, de hecho, al inicio siento que manejan muy bien el fuera de campo, hay como un constante sonido de estos aviones con los agrotóxicos que, bueno, tal vez uno siendo argentino siente que eso convierte la película en algo acartonado, quizás con otro público de otro país. Igual esto sucede en muchos países, ¿no? Pero quizás puede decir, bueno, no es un comentario que está subrayando, sino finalmente se llega a ver del todo qué es lo que está sucediendo en este pueblo. Algo que me sucedió al ver la película es que siento que las relaciones que se construyen, a pesar de que son personajes bastante grotescos, que van por el lado de la sátira, sobre todo el del encargado del hotel con uno de los personajes y de los integrantes de este equipo, es muy tierno y funciona muy bien dentro del film. Con Justin y no es nada forzado. La verdad que es una relación que va creciendo a lo largo de la película y que tienen una despedida muy tierna, eso me gustó mucho. Otra cosa que sí me costó de la película fue la música, constantemente es cumbia, y ahí siento que hay una falla de parte de la directora de no investigar también un poquito que en la Argentina hay otro tipo de música, sobre todo en la Argentina, digamos, que tenemos un montón de músicos. Me parece que viene de la mano con esta cosa medio pop que tiene la película, de los colores, de esos pequeños insert en los que, no sé, la cámara aparece o en una patineta o en un perro y hacen primeros planos de animales. Sí, es como que la cosa más videoclip que tiene. Visualmente juega mucho con el tema de distorsionar de la morfología de la imagen. Creo que en relación con esto de que también lo que hacen es una crítica al contenido que consumimos, ¿no? O sea, hay como una crítica en esta película de, bueno, hoy en día estamos viendo todo el tiempo cositas en Instagram y en TikTok, que tal vez es un chabón con orejas de conejo bailando en las sierras y vemos cualquier mierda y estamos horas mirando esa mierda, y también de cómo se genera ese contenido que muchas veces es inventado,
con tal de las views. Y bueno, como que también a nivel visual juega un poco con eso, con ese mensaje que quiere transmitir. Me gusta tanto la relación entre el encargado del hotel y Justin, el personaje de Jeff que empieza a tener algo ahí con la hija de Popa, Valeria Lois, que está muy cerca del papel que hace en La Mujer Puerca. Recomiendo que la vayan a ver, está en teatro. Nunca fuiste al teatro. En la ciudad de Buenos Aires. Que es como un poco la ridiculización de cierto nuevo hombre desconstruido y sensible, que termina siendo un estúpido absolutamente, en nombre de cierta sensibilidad, y pone por contrapunto a esta mujer joven, de unos 20 años o un poco menos, en otro lugar, como diciendo, al final no son todos boludos solamente acá, sino... Pero bueno, después me parece que hay algo de que en el resultado final que termina viendo como algo medio de exotización de este lugar, sin filmar con cinismo. No me parece una película cínica, pero me parece que hay cositas que se rescatan y otras que se le escapan a nuestra amiga Amalia Ullman. Amalia Ullman dirige Magic Farm, que la encuentran en Movie. Parece... No paguen Movie. No. Pero hay directores que están retirando sus películas en función de el apoyo de empresas belicistas que apoyan al gobierno de Israel en la plataforma Movie. Bien. Entonces, parece, le decía, suave en la música, póngase a bailar con Jerry Lewis. Nos vemos el sábado que viene.